¿O qué acordaron? Que los tres países, ¿qué cosa? De tendencia capitalista, iban a formar la República Federal Alemana con su capital, Bonn, ¿sí? Bonn, procapitalista, y la Unión Soviética solita, la RDA, la República Democrática Alemana, su capital, ¿cuál? Berlín, pro-comunista, ¿sí? Pro-comunista. Y por si acaso, Berlín, la capital hoy de Alemania, también fue dividida, hijos, en cuatro. Berlín chiquito también fue dividido en cuatro. O sea, de antemano, esto tienes que aprendértelo, grabártelo así, completamente grabártelo. ¿Me dejé entender hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Otra cosa, hijo. Las famosas operaciones, hijos, en la Segunda Guerra Mundial. Dices, lo que siempre preguntan, ¿sabes cuál es? El plan Barbarroja. Ese es lo que siempre preguntan. Pero no nos olvidemos también, hijos, con la operación León Marino. ¿Sí? Que a veces estos pendejeretes, hijos, que van al encierro, en lugar de preguntar, obviamente, qué cosa, en lugar de preguntar, no sé, de repente una de las más conocidas, ¿cierto? ¿Qué preguntan? Agarran y preguntan, hijos, pero el término en inglés. En inglés. O sea, en lugar de decir la operación León Marino, te ponen la operación Silowi. Y uno dice, ¿what? ¿Qué es esto? Si a la justa se hablar el castellano, carajo. ¿Qué voy a entender esto? Pero a veces lo hacen, hijo. Mira, de las operaciones, las más conocidas, hijos, obviamente es el Caso Blanco, que fue para invadir ¿qué cosa? Para invadir Polonia, ¿sí? Caso Blanco. Operación Plan Amarillo, ¿fue para qué? Para invadir Francia, ¿sí? Para invadir Francia. Cuando hablas tú de Barba Roja es para invadir ¿qué cosa? La Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética, que es el más conocido. Para invadir ¿qué cosa? León Marino fue básicamente para qué? Para invadir Inglaterra. Pero este se considera, hijos, como el primer fracaso. ¿De quién? Obviamente de Alemania y de su política llamada Blitzkrieg, ¿sí? O llamada guerra relámpago. ¿Correcto? La guerra relámpago. Esto te pueden preguntar. Y la última que siempre han preguntado, hijo, es la operación, el famoso Día D. ¿O desembarco en dónde? En Normandía. ¿Que coincide con cuál? Te hablo, hijo, porque una vez ha venido en un sumativo, hijo. Mincemeat. Profesor, ¿qué significa mincemeat? Mira, como te digo, los que van al encierro, en lugar de poner, qué sé yo, la operación que coordinó con el día de, no sé, cualquier cosa, pero te ponen el término en inglés. Y a veces, hijos, ahí donde te coge, pues, te coge. Esta es la famosa operación Picadillo, Picadillo, ¿sí? ¿Y qué era? Simplemente tirar un muerto, ¿en dónde? En España, ¿sí? Tiraron un muerto, vestido, obviamente. Recién lo habían enterrado, hijos, lo sacaron ahí de la tierra, ¿sí? De su cajón. Lo vestieron, hijos, con indumentaria netamente inglesa, ¿sí? Y lo tiraron, ¿no? ¿Por qué en el mar de España? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué?
para provocar guerra. No, ya estaban en guerra ya. No te olvides que eso ocurrió, hijos. Estamos hablando, hijos, de abril del 44. Mira, la operación Picadillo, repito, hijo, fue tirar un muerto con cartas. ¿En dónde? En España. Tú sabes que Francisco Franco, el gobierno de Francisco Franco, que era el falangismo, era, si bien es cierto, hijos, no se, no firma ningún documento, hijos, uniéndose al eje, ¿sí? España, pero obviamente eran aliados, pues, eran aliados. ¿Y por qué crees que Francisco Franco, después de haber recibido el apoyo, hijo, de quién? Del famosísimo, pues, Hitler, de Stalin, de Mussolini, ¿para qué? Para conquistar España y tomar el poder. ¿Por qué no se unió? ¿Por qué no se unió? Y la respuesta, hijos, es simple y sencilla. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no se une España? Al eje. Ojo, cuando digo unión es cuando había un documento. Por ejemplo, acá, acá había un documento, el Pacto de Acero. ¿Entre quién? Entre Alemania e Italia, a la que después se le va a unir quién? Japón, y van a formar el eje. ¿Sí? Roma, Berlín, Tokio. Pero pregunto, ¿por qué España no formó la cuarta nación aliándose con quién? Aliándose, dijo, con Alemania y con Italia. ¿Por qué? ¿Por qué no se unen? Justamente no se une, hijos, a raíz de qué? De este primer fracaso, hijos. Es que sabía, hijos, Francisco Franco, por ser militar de carrera, que cuando tú abres dos frentes, ¿qué puede ocurrir? Te van a hacer pan con pescado, ¿cierto? ¿Y qué es abrir dos frentes? Tú estás peleando ahorita contigo, pa. Y después dices, no, voy a pelear también con él. Y te pones a pelear ahí. ¿Y qué pasa cuando los dos deciden atacarte? ¿Qué le vas a decir ahora? ¿Me esperas un ratito, no? Mientras que lo derroto a este. No, pues. Y eso fue lo que ocurrió, hijos. Eso fue lo que ocurrió. Y a las finales, ¿qué pasó? España, hijos, ante este fracaso, no se une. Te lo apoyaba, sí. Por eso es que cuando tiraron el cadáver, hijos, ahí en su mar, ven, uy, el ataque va a ser ¿por dónde? Por las playas de Calais. Así le comentan esto, hijos, al gobierno, el gobierno al toque nomás, teléfono a quién, a Hitler. Hitler, van a atacar porque quieren liberar Francia. ¿Por dónde? Por las playas de Calais. ¿Qué hace Hitler, hijo? Allá, muchas gracias. Plum, destina todo su ejército que estaba acantonado, hijos, en Francia. ¿En dónde? En Calais, en las playas de Calais, esperando. ¿Qué hacen los norteamericanos? Entran por Normandía. ¿Te das cuenta? Y por eso es que, hijo, se logra el triunfo, pues acá, hijos, ese 6 de junio del 44, cuando Eisenhower termina entrando, hijos, a Normandía y termina liberando, bueno, fundamentalmente quería liberar a Francia, pero también lo liberó a quién? A los Países Bajos, toda esa cuestión, ¿no? Hasta Luxemburgo fue liberado. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Y ese fue, esto te pueden preguntar, hijo, te pueden preguntar. Esto es difícil, no es difícil, hijo, solamente repaso nomás. Por ejemplo, otra cosa, cuando hablas tú de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Estas son preguntas, hijos, que ya se repiten frecuentemente. A ver, ¿cuándo empieza, hijo, la Primera Guerra Mundial? 1914, 1918, 1919. ¿Qué, profesor? ¿Y por qué tiene tres fechas? En 1914 empieza, pues, ¿no? ¿Cuándo? Con la declaratoria de guerra, ¿sí? ¿El pretexto cuál fue? Lo que ocurrió, hijos, ese 28 de
¿De qué? La muerte del archiduque. Y ahí nomás, el 28 de julio, mientras que nosotros estábamos acá entonando el himno nacional, hijos, ahí cantando ahí, ¿por qué? Porque somos libres, ¿no? Nuestro aniversario patrio, pues, ¿no? ¿Qué hace? Austria-Hungría le declara la guerra ¿a quién? A Serbia. ¿Y por qué se habla, hijos, que a raíz de este hecho se generaliza la guerra? ¿Por qué? Porque ¿quién salía a defender a Serbia? ¿Sale a defenderlo quién? A Serbia. Sale a defender Rusia. ¿Qué hace Alemania? Alemania le declara la guerra a Rusia porque él sale a defender a Austria-Hungría, ¿cierto? ¿Quién sale a defender a Rusia? Francia. ¿Qué hace Alemania? Le declara la guerra a Alemania. El problema fue, hijos, cuando Alemania invade Francia y para atacar Francia, primero invadió Bélgica. Ahí estuvo el problema. ¿Por qué? Porque cuando Alemania, hijos, invade Bélgica, había un detallito. Bélgica era un país neutral. ¿Y qué significa neutral? Para ninguno, ni para la triple alianza, ni para la triple entente, porque esta primera guerra mundial, hemos dicho, hijos, es la guerra entre quién? Las dos triples, ¿no? La triple alianza, que era Alemania con quién? Con Austria, Hungría e Italia, pero ya hemos dicho que Italia después termina apoyando, hijos, a la entente, versus la entente, ¿no? Versus la entente, ¿ya? Cuando invade Bélgica, ¿quién sale a defender, pues, hijos, a Bélgica? Inglaterra. ¿Qué hace Inglaterra? Le declara la guerra a Alemania. Y ya, pues, y si entró Inglaterra, entró todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué entró el África? Porque Egipto era su colonia. Egipto y demás, ¿ah? No, no te olvides que ahí estaba, pues, la República del Congo, ahí tenemos Sudáfrica, etcétera, etcétera. Entraba Asia, ¿por qué? Porque la India era su colonia. Entraba Oceanía, ¿por qué? Porque Australia era su colonia. Entraba América, ¿por qué? Porque Canadá era su colonia. Y ahí nomás deduce, si Europa ya era el país que estaba, o el continente que estaba, hijo, involucrado en la guerra, sí, el continente, ahora entró África, Asia, Oceanía, América. En otras palabras, como les decía, hijos, a veces en son de broma, ¿no? En otras palabras, hijos, si es que los pingüinitos, hijos, se lo hubieran apoyado a Inglaterra, ya estaría todo el mundo, hijos, inmiscuido en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Todo el mundo. De ahí nomás, Europa, oye, África, Asia, Oceanía, América, o sea, prácticamente, hijos, todos los continentes están por eso. Ahora entiendes por qué se dice guerra mundial, pues, ¿no? Guerra mundial. ¿Ya? Ahí fue el problema. Profesor, ¿y qué pasó en 1918? El 11 de noviembre, en el vagón número 11, ¿sí? A las 11 de la mañana con 11 minutos. Fue justamente, hijos, una cábala. ¿Una cábala de quién? De los ingleses y franceses, no te olvides. El armisticio de Compiègne. Y por este armisticio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por este armisticio, hijos? Alemania se rinde, se rindió. ¿Y qué pasó, hijos, ese 28 de junio de 1919, cuando se celebró, hijos, ya prácticamente un aniversario más de la muerte del archiduque, que ocurrió, hemos dicho, el 28 de junio del 14, pero el 28 de junio del 14 no hubo guerra, no hubo declaratoria de guerra. ¿Cuándo fue la declaratoria de guerra? Fue el 28 de julio, pues al mes. ¿Sí? Al mes.
Pero ese fue el pretexto de matarlo al archiduque. ¿Ya? Acá que se firmó el Tratado de Versalles. Y por el Tratado de Versalles, hijos, hemos dicho, este fue la causa principal que dio origen a qué? A la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Deducción lógica, pues, hijos. Mira. Otra cosa que ahorita te voy a indicar, porque también ha venido. No te olvides. Por este Tratado de Versalles, solamente voy a mencionar, hijos, lo que siempre ha venido, ¿ah? Porque no te olvides, son 32 cláusulas, hijos. Lo que siempre ha venido, yo no te voy a pedir, hijos, que lo aprendas toditito las 32 cláusulas, porque ni yo lo sé. Alemania, ¿qué entregaba? Oye, entregaba Alsacia y Lorena. ¿A quién? A Francia. ¿Por qué? Porque Alsacia y Lorena, hijos, había sido arrebatada por Alemania cuando los franceses y los alemanes se pelearon en 1870, pues. Es la llamada guerra franco-prusiana. Y de repente acá su compañera Mafalda me dice, profesor, pero ¿qué? ¿Por qué Prusia? No te olvides, no te olvides. Prusia es sinónimo de qué? De Alemania. No estoy hablando de Rusia, estoy hablando de con P, ¿sí? Prusia, ¿sí? Y Prusia, en esa época, hijos, estamos hablando casi fines del siglo XIX, 1870, se pelea con Francia, pues, y le saca la mugre a Francia. Y le quita qué cosa? Alsacia y Lorena. Que en el Tratado de Versalles los tuvo que devolver. Alsacia y Lorena. ¿Sí? Aparte de eso, ¿qué entregaba? Entregaba, hijos, toditititas sus armas de destrucción masiva, acorazados, blindados, submarinos. Oye, y para colmo tenía que pagar qué cosa? Una indemnización de guerra. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, y tenía que entregar al Kaiser Guillermo II, que había iniciado supuestamente, se le considera el causante de haber iniciado la Primera Guerra, pues, ¿no? Oye, todo esto tenía que entregar Alemania. La pregunta, ¿iba a garantizar un tratado de paz a futuro? No, no. ¿Y quién lo advirtió? El presidente norteamericano Woodrow Wilson. Por eso es que él propuso, hijo, sus famosos 14 puntos. Los 14 puntos de Woodrow Wilson. Que de todo esto, hijos, lo único que se cumplió, hijos, básicamente, porque si no, no, oye, sí, si hubiera sido un documento, pues, hijos, eh, aceptado por todos, obviamente, pues, no hubiera habido Segunda Guerra, pues, ¿no? ¿Cierto? Profesor, ¿y ahorita puede haber una tercera guerra? ¿Qué es esto? Puede haber, hijo, puede haber, ¿verdad? Mira, y esas reuniones, hijos, que ahorita hay, o estas cosas que está haciendo este pedófilo, hijo de Trump. ¿Qué profesor, por qué le dice pedófilo? No te olvides, hijos, en la lista de Epstein, ¿no? Y Epstein, pum, dice que se ha ahorcado, ¿no? Se ha matado en la cárcel. ¿Por qué? Porque ya había dado la primera lista y en esa primera lista, hijos, apareció muchísimo, ¿no? ¿Hasta quién? ¿Un papá? Eso no sabía. ¿Dos papás? Ahí sí me agarraste, a esa no la sabía.
Pero a mí, ¿sabes quién es el que más me ha llamado la atención, hijo? De la lista. ¿Qué? Michael Jackson. Michael Jackson, ese no, disculpando la expresión, ese no se le paraba nada, se le paraba más bien otra cosa, ¿no? Porque él, bueno, tenía una tendencia homosexual, ¿no? Pero del que siempre me ha admirado, hijos, es de Sir William Stephen Hawking. Oye, él, por su arteriosclerosis múltiple, lo único que movía, hijos, era un dedo. Es lo único que movía de todo su cuerpo, hijo. Un dedo. ¿Y qué vas a hacer con...? Pero de repente, hijos, hay otra, ¿no? ¿Cuál es? El boyerista. ¿Y quién es el boyerista? Es una parafilia. El mirón. ¿Sí? Dice que, hijos, hay algunos boyeristas que solamente con mirar hasta eyaculan. O sea, solamente eyacularon. Y por si acaso, no solamente estoy hablando de varones, ¿ah? Estoy hablando de mujeres también, ¿ah? Que también las hay, boyeristas. ¿Sí? Y pucha que, oye, y de esos hijos hay bastantes, ¿ah? No te olvides, hijo, no te olvides. ¿Te acuerdas? No te olvides, hijos, que, bueno, lo dicen los biólogos, ¿no? El cuerpo humano, hijos, es perfecto. El cuerpo humano. La psique humana, ahí está la dañada. ¿Por qué? Porque mucho depende, hijos, del entorno donde has vivido, pues. Oye, yo a veces me pregunto, ¿no? Te comento un poco, hijo, de uno de mis compadres, ¿no? Que en paz descanse. Cuando yo trabajaba, hijos, ahí en el penal El Milagro, y dictábamos, hijos, bueno, yo dictaba 2 horas nada más, ¿no? De historia los domingos en la escuela, y siempre les contaba, creo, a manera de anécdota, ¿no? Cuando de esos 12 alumnos que tuve, hijos, muchos me hicieron, pues, sus padrinos, ¿no? Compadres. Y acá, o sea, yo por una parte normal, ¿no? A las finales. Pero siempre recuerdo cuando ya hemos tenido confianza, ¿no? Él salió de la cárcel y me empezó a contar su historia, pues, ¿no? Me empezó a contar su historia. Su mamá vendía su cuerpo, hijos, por droga. Su papá era un drogadicto alcohólico. El muchacho creció, hijos, en barrios demasiado peligrosos, hijos, de La Esperanza, ¿sí? Lo único que veía era cómo su madre, hijos, y copulaba, hijos, y tenía sexo con ocasionales delante del muchacho, ¿no? Oye, cuando lo mandaron con sus tías, la tía ahí nomás, a la semana, no, lo devolvía a la hermana. ¿Por qué? Porque era un muchacho problema. Y yo me preguntaba, ¿no? Oye, viviendo en esas condiciones, hijos, y teniendo un barrio muy peligroso, hijo, ¿qué le ibas a pedir a este muchacho que sea buena gente, pues, hijo? Que es bien difícil, hijo, bien difícil. A mi compadre lo mataron, hijo. Bueno, a dos han matado ya, ¿no? Pero, bueno, la relación todavía continúa con mis ahijados. Felizmente uno de ellos ya se dedicaba al fútbol,
En buena hora, ¿no? En buena hora. Ya está estudiando. Bueno, ojalá que sea buen muchacho, ¿no? Porque ya vuelta, hijos, el otro problema es que muchas veces, hijos, la genética también influye, pe. Influye, hijo. Y eso es bien, bien triste, la verdad, hijo, bien triste. Por eso, ¿qué vas a pedirle, pues, hijos, a estos muchachos que sean buenos ciudadanos, pe? Si se han criado hijos en la mugre, en la miseria, en la mierda, ¿qué le vas a pedir, pues, hijo? ¿No? Por eso te digo, o sea, el cuerpo humano es perfecto, hijos. La psique humana es la dañada, hijo. Y acá, pues, hijo, en esa lista de Epstein, puta, cuando me dicen que Hawking, ¿qué? Uy, pero si ese loco solamente se le paraban las cuerdas bucales, pero era boyerista, pues, ¿no? Probablemente, me supongo, ¿no? No lo sé. Ahora tampoco hay que pensar que todos los que han visitado tengan esa afición, ¿no? Pero Trump te dice que ese ha sido. Claro, no te olvides, hijos, que él es el que compró la franquicia Hijos de Miss Universo. Ahí es donde ha hecho plata, pe. Y a las muchachitas, hijos, que querían ser Misses, ven para acá, mi amor, ¿no? Y ya, pues ya te imaginarás, ¿no? Ya te imaginarás. Porque, no, es que a veces, hijos, el ideal, mucho depende, pues, del ideal, femenino, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé, ¿qué se nos pasará por la cabeza, pues, ¿no? Y estas cosas, hijos, pucha, paso, man. Mira, de estos 14 puntos, hijos, el que, bueno, sí se adaptó, pero después lo cambiaron, ¿no? Fue la llamada Sociedad de Naciones, ¿no? Que luego le van a llamar Liga de Naciones. ¿Y qué era esto? Simple y sencillo. Era simplemente unir a todas las naciones hermanadas y que antes de ir a una guerra tenía que, básicamente, solicitar el apoyo de quién? De los mediadores en el conflicto, ¿no? Hay que mediar en los conflictos. ¿Ya? Para eso se creó la Sociedad de Naciones, que luego fue descartada, pues hijo. El año 33, cuando Hitler, hijo, ya sube como canciller, oye, y Alemania se retira de la Sociedad de Naciones, es porque ya la Sociedad de Naciones había demostrado, hijos, que era una institución inoperante, ¿cierto? Parecía, hijos, el Congreso del Perú, ¿no? Por la hueva la tenemos, ¿no? Por eso es que después, hijos, en la conferencia de qué? De San Francisco, cuando en 1945 aparece la Organización de las Naciones Unidas. Pero ya de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y han venido también esto. Ahora, en un acápite, no te olvides, los 4 hijos subtratados, así le llaman subtratados, que correspondieron a qué? Al famoso Tratado de Versalles. ¿Cuáles fueron esos subtratados? El de Trianon, el de Sèvres, el de Saint-Germain y el de Neuilly. ¿Sí? Estos 4 subtratados ya han venido una vez, ¿sí? Y no solamente una, pero esta la última vez que ha venido, dijo, fue el 2022, 1, ¿sí? O sea, en realidad se dio el 2021, ¿no? Porque nosotros estamos adelantados ahorita, ¿no? Vino esta pregunta, dijo. Trianon, Sèvres, Saint-Germain y Neuilly. ¿Qué, profesor, y para qué fueron esto? ¿Sí?
No te olvides, hijos, que en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Triple Alianza, ¿cómo quedó conformada? Alemania, Austria-Hungría, Italia ya no lo contemos, ¿sí? El Imperio Otomano en ese tiempo se llamaba Otomano. Hoy le llamaríamos Turquía, ¿sí? Y el Reino de Bulgaria, ¿sí? Por ejemplo, de ahí nomás deduce 1, 2, 3, ¿qué más? 4, 5, ¿cierto? Ahí está, 4 más 1, 5. El Tratado de Versalles básicamente fue ¿contra quién? Contra Alemania. El de Neuilly, ¿con quién fue? Bulgaria. El de San Germán, con Austria. ¿Sí? El de Trianon, Hungría. Y el de Sèvres, con Turquía. O lo que en esa época se llamaba, hijos, el Imperio Otomano. En toditito, por ejemplo, hijos, Sèvres, desaparece el título de Imperio Otomano para aparecerse como ya Turquía. Y en todititas, por si acaso, hijos, se les quitó territorios. ¿No? Toditititos. Esto también, hijos, ha venido, ha venido. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. 4 más 1, 5. ¿Ya? Ahora, acá copiaron eso. Ah, tómalo nosotros. ¿Ya? A ver, otra cosa que ustedes tengan de repente alguna duda, revisando los exámenes de admisión. ¿Cuál? A ver, ¿recuerdan o no? ¿Mm? ¿Todos tienen celular? ¿Todititos? ¿Sí? ¿Tú no tienes? Y si les mando ahí la práctica, hijo, porque no sé, la práctica deben estar copiándola, me supongo. ¿No? Si les mando a uno de ustedes y uno lo publica, ¿sí? ¿A quién? A ver, ¿quién me escribe? ¿Quién tenía mi número?
¿Ya? A ver, saquen su celular, saquen su celular. ¿Quién me escribió? A ver, escríbeme. Allá, alumno Eureka. Acá está. Este es el Tony, ¿eh? ¿Quién me ha escrito? ¿Tú, eh? Ah, ahí está Ortiz también. Oye, no me vayas a... Cuidado conmigo, ¿ah? Oye, ¿este es el Tony? No, este soy yo. No, este es el Tony. Espérate, ahorita te mando. Oh my God, dicen, ¿no? Ya está. A ver, ya te lo envío. A ver, ¿todos tienen su material? ¿Tú también tienes celular? No. Les van a mandar una información, ¿ya? ¿Listo? ¿Todos? ¿Ya? ¿Todos? ¿No tienes? A ver, con la China y pues ¿qué? ¿Te han quitado el celular o qué? No tienes. Ah, este lenguaje de señas, ¿eh? Mm. ¿Se lo tiene o no? ¿Ya? ¿Todos? A ver, primera pregunta. Facilita. Primera pregunta. Dice los 9 libros de historia universal. ¿Fue escrita por quién? Herodoto. Muy bien. Herodoto. Y a Herodoto, hijos, ¿qué se le considera como el padre de qué? De la is, como el padre de la historia, ¿no? Herodoto, el padre de la historia, los 9 libros de historia universal. Por si acaso, hijos, todititas estas preguntas, hijos, ya han venido, ya, ¿sí? ¿Se pueden repetir? ¿Se pueden repetir? Pregunta 2. Dice, a mayor uso del órgano se perfecciona. Cuando menos se utilice, se atrofia. ¿Fue un postulado de quién? Obvio. Sí lo estamos resolviendo, ¿eh? La ley del uso y del desuso. ¿Y eso quién lo propuso? Lamarck. ¿Sí? Uno lo escriben con CK, otros lo escriben con RK de frente, ¿no? Lamarck. La ley del uso y del desuso. ¿Y las de Darwin, te acuerdas cuáles fueron? La mutación genética y obviamente ¿cuál? La ley de la selección natural. Profesor, ¿y qué fue eso de la mutación genética? Simple, hijo. Conforme avancen
la generación van a aparecer individuos con características propias. Ojo, con características propias. Y este va a tener sus descendientes, pero hay uno que se va a diferenciar. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Estas preguntas han venido ya, hijos, han venido 800 veces, hijos, ¿eh? Por si acaso. 3. Facilito. Charles Darwin sostuvo que tanto el ser humano con él, ambos tuvieron un antepasado común. Dicha formación coincidía con quién? Obviamente con el chimpancé. Chimpancé. ¿Sí? No te olvides, hijo, no te olvides. Cuando hablas tú del chimpancé, hijo, aunque te parezca mentira, por eso es que a veces eh, viene la duda, ¿no? La duda, hijos, con esta cuestión del ser humano, ¿no? O sea, con la cuestión divina. Sí, con la cuestión divina, ¿no? Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, pues, ¿no? Por eso es que yo soy creyente también, ¿no? Eh, si tú ves, por ejemplo, hijos, las funciones propias que tiene cualquier órgano nuestro, hijos, el hígado, el páncreas, lo que fuera, oye, todo eso se habría hecho, hijos, porque el ambiente, no creo que haya sido tanto por eso. ¿Eh? Que puede haber, hijos, alguna relación, sí, ¿no? Que puede haber alguna relación. Pero yo creo que ahí hay una mano, ¿no? Una mano, ¿no? Y esa mano no sé cómo le llamaríamos. Algunos le llaman Dios, ¿no? Otros le llaman, qué sé yo, ¿no? Es con el chimpancé. Y mira, y Charles Darwin dijo, ¿por qué concibió al chimpancé? Por 4 motivos, ¿no? Uno, el parecido físico. Dos, la inteligencia. No te olvides, entre el orangután y el gorila, que son los póngidos más evolucionados, obviamente, pues hijos del chimpancé es mucho más inteligente. ¿Eh? 3. El hueso craneal, hijos. El hueso frontal recto. No tiene la llamada frente huidiza, como la tienen quién, el orangután y el gorila. El chimpancé, hijos, tiene el hueso frontal recto. Lo que te permite afirmar, hijos, que habría, ¿qué cosa? Habría estado, hijos, albergando un cerebro mucho más grande, pues. Y cuarto, ¿cuál es? La cuestión sexual, pues, hijos. La cuestión sexual, ¿no? No te olvides, ya creo que les estaba contando alguna vez, las gónadas, hijos, masculinas, tanto del orangután como del gorila, son chiquititas, pues, hijos. Como quien dice unos huevachos, ¿no? En cambio del chimpancé, ¿por qué es huevón? O sea, más grande, pues. ¿Por qué? Por la frecuencia en cuanto, hijos, a la cópula, pues. El orangután y el gorila, hijos, sus hembras habitualmente son monógamas. Un macho para 12 o 15 hembras. En cambio, aquí en el chimpancé, las hembras no son monógamas, pues sí. Son recontrapolígamos. Las hembras, ¿sí? Claro, el macho de por sí, ¿no? Es polígamo. Pero las hembras, si el macho no está dispuesto, ¿qué hacen? Se van a buscar otro macho. O sea, ahí, en cambio, en la orangután, la gorila, no ocurre eso. En cambio, en el chimpancé o la chimpancé, sí, pues. Por eso se dice, pues, goles que no haces, goles que te hacen, pues, ¿no? La hembra, oye, macho, avanza. No, ahorita no estoy indispuesto. Ya, me voy a buscar otro. Y se va a buscar otro. Al toque nomás, en Guam, ¿no? ¿Eso qué significa? Tendrá algún parecido con... Pero estás hermosa, mi amor. ¿Para qué más bella ya? Pregunto.
¿Tiene alguna relación con nosotros los seres humanos? Sí y no. ¿Mm? Claro. Tantas anécdotas, pucha, me hace recordar, ¿no? Me hace recordar una de ellas, hijos, en especial. Mira, y fue una de las causales, hijos, de la desgracia de un compañero, ¿no? También era mi compadre, hijo. O sea, es que, oye, te juro, yo tengo putas ahijados cualquier cantidad de 15 años, de 18 años, de matrimonio, de bautizo, de uñitas, de, ¿cómo se llama esto? De corte de pelo aquí en Facalá, ¿no? De huequito en la oreja, de agüite del socorro. Oye, no, de una niñita que se pensó, hijo, que iba, y ya iba a morir, ya, profesor, mi hijita. La niña estaba, hijo, cuando le han echado la agüita del socorro, ya, muere. Pero mira, ya tiene su hija, todo, ¿no? Sí, sino que le había dado ¿cómo se llama eso? Cuando te pones amarillo, la hepatitis, ¿no? Y se creía de que la niña probablemente iba a fallecer, por eso le hicieron. Y como te digo, o sea, tengo de esos alumnos, ahijados, hijos, cualquier cantidad. Mira, y este pata, así en chiquito nomás, ¿no? Imagínate entrar a su casa preciosa, hermosa. Oye, tenían plata, puta, que bien trabajadores los dos muchachos. Sube a su tercer piso, entra. Cuando él se está bañando y se olvida la toalla. Y, amor, pásame la toalla. Pao, Paola, Pao, Pao. ¿Y quién crees que entra? La mujer del suegro. Él tenía 78 años. Se separa de su esposa de la misma edad para meterse con una de 28, 29 años. Pero es porque lo amaba, no es por otra cosa, ¿no? Exacto. Para el amor no hay edad, ¿cierto? Y entra la muchachona así, con la toalla acá. Y quiere la toalla. Y él bañándose, pero no. Sí, amor, déjalo ahí. Tienes que, bueno, recogerla. ¿Qué? Abre la cortina así. Ya te imaginas, ¿no? No. Y él agarra y lo bota. Y lo primero que hace, se cambia y se viene a verme, a contarme. ¿Y sabes qué es lo primero que le recomiendo? No le cuentes a tu mujer, le digo. Porque, pero espérate, ¿por qué? Porque lo primero que va a hacer tu mujer va a ser reclamarle a su papá. Y el papá, si ha dejado a tu mamá 50 años juntos y por un rabo más o menos, carajo, lo deja, siendo ella muchacha, tu papá no va a entender razones. Por eso le decía que no le diga. ¿Y qué hace este? Que en paz descanse, ¿no? Se va y le cuenta. No, Héctor me dice, yo tengo confianza con él. No le cuentes, porque yo sé por qué te digo, le cuenta. La chica, ¿tú crees que te voy a sacar la vuelta? Mira, tú con casi 80 años y yo con... No, jamás, yo te amo. ¿Qué hace el papá? Hijita, tu marido está que lo conquista mi mujer.
y los bota de su tercer piso. Los bota. ¿Y ellos qué hacen? Salen, se consiguen un departamento, ¿no? Alquilado ahí por el mayorista. Y empezaron los problemas, pues, hijo. ¿Por qué? Porque obviamente la suegra le cuidaba a la hija, ¿no? Que es mi hija. Pero ya con esos cambios ya tenían que llevarlo para acá. O sea, les cambió toda la figura, ¿no? Y él decía, Héctor, mira, te había invertido casi cerca de $50,000, me dice, en esa casa, porque la casa era preciosa, hijo, preciosa, su tercer piso, hermoso. Y empezaron los problemas. Hasta que un día, problemas van, peleas, separaciones. Se va, lo deja a su hija, en la suegra. Se va a hablar con la mujer no quería recibirlo. Puta. Se está yendo, está pasando en su auto cuando, ¡oh, negro! Hoy te llevo a tu jato, por ahí me voy. Él se iba a dormir a su mamá. ¿Y qué crees? Puta que negro, puta que tú eres buena gente. Puta. No te vayas a plantear lo que te voy a decir. ¿Qué? Puta que a tu mujer lo han visto en una pollada con otro pato. Puta. ¿Qué? Lo deja, regresa a su casa, me llama por teléfono. Porque somos bien amigos. Bueno, éramos bien amigos. ¿No? ¿Qué hago, Héctor? Me dice. Tranquilo, cholo, le digo. Va. Yo le digo, la gente miércoles, le digo, a veces por hacer daño, le digo, te quieren malograr familias, ¿ah? Y por un chisme, carajo, no te vas a fiar de una, ¿no? No lo vas a aceptar como válido, pero le digo, sabiendo que puta que pa' ahora, bueno. Anda, si vas a ir, ven a recogerme, le digo, para irnos los tres y conversar. No me hace caso. Se va solito. Te le da una pateadura. Porque cada vez que le decía, dice, dime la verdad, ella solamente callaba. ¿Tú has estado con ese pata? O sea, como, ya, ¿qué estaba haciendo? Ya? Aceptando, ¿no? Sale. Ya, le he sacado la mierda, Héctor, me dice. Ya, digo, ¿por qué tú no me haces caso, carajo? Le digo, uy, y si ahorita, uy, y si esta cojuda ahorita tu mujer se tira ahí del cuarto piso, cojudo, se regresa. No se tiró del cuarto piso, hijo. Tomó medio litro de ácido muriático. Toditito esto, dice, cuando él ha entrado, estaba que hervía, hijo. Como toda la... Le destruyó las cuerdas bucales. Oye, se tuvo que ir hasta Cuba. Y ahí en Cuba le han reconstruido. Acá no podían ir. Toditito. Pero tiene, habla medio. Lo meten preso, pensando de que era un intento de feminicidio a mi pato. No es que aparte que le había dejado toda la gomaza, puta. Ah, y tú le has dado de comer, de tomar a mi hija. Tú lo has querido matar. Pa. Sale a la semana y lo primero que hace, él había sido pues comando en el ejército. Claro, él era nuestro instructor. Pero. Se va, se consigue un arma, aunque él andaba con arma por sus negocios, ¿no? Y dice un día lo va siguiendo a la muchacha. Hasta que ¡pac! La encuentra con el pata. Y lo primero que hace, ¡pum! Y le mete un balazo. Pero el pata, hijos, al momento que ha hecho esto, ha retrocedido, no le ha dado acá, le ha dado acá en el hombro.
y no lo mata. Pues. Y ella lo que... A ti no te mato porque tienes que cuidar a mi hija. Y no la mató. Entró a la cárcel, ya, y en la cárcel ya se fregó. Salió ya mal. Hasta que lo mataron, ¿no? Hasta que lo mataron. Por eso, pero a veces, hijos, por joder, los amigos o las amiguis inventan historias, hijos, ¿no? Solamente por joder, hijo, por destruir a veces. Bueno, 4. El Palacio de Nosos en Creta, descubierta por Arthur Evans, se cree que fue la residencia de qué rey. Facilito, el rey Minos. No te olvides, la famosa isla de Creta. Acá se encontraba qué cosa, hijos. La península balcánica y la isla más grande es la isla de Creta. ¿Bañada por qué? ¿Por qué mar? Bañada por el mar Egeo. No te olvides, por el mar Egeo. Esta es la famosa civilización cretense, ¿cierto? Con la famosa leyenda de qué? Del Minotauro. ¿Y por qué el Minotauro? Mitad humano, mitad toro. ¿Entre quién? ¿De la unión de quién? Del toro que había enviado Poseidón. ¿Con quién? ¿Con Pasifae, que era la esposa del rey Minos. ¿Cierto? Y hemos dicho, ¿y quién lo terminó invadiendo, hijos, a los cretenses? Los aqueos. Aqueos. Y producto de esa simbiosis van a empezar a irradiarse, hijos, por todas la Hélade, como le llamaban, y se van a formar, ¿qué cosa? Las dos principales polis. ¿Cuál fue la primera? Esparta, y la otra es Atenas, ¿no? Esparta y Atenas. Por eso, hijos, esta pregunta ya ha venido también. Cinco o, o dos. Aparte de afianzar la unidad del pueblo griego, los Juegos Olímpicos tenían por objetivo. ¿Cuál? ¿Exaltar la figura de la diosa Juno? No, no te olvides, hijos, que Juno ya es de quién, es de los romanos. Por eso los tres principales dioses del panteón romano eran Júpiter, Juno y Minerva. En cambio de los griegos era Zeus, Hera y Atenea. ¿Cuál sería la clave entonces? Casita, fortalecer el culto al dios Zeus. Justamente, hijos, el templo de Zeus, ¿dónde se encontraba? En la ciudad de Olimpia. ¿Sí? Olimpia, de ahí viene el término, olimpiadas. Cada 4 años se realizaban las olimpiadas. ¿Y qué estilo tenía, hijos? El templo de Zeus, ¿qué estilo era en su columna? No te olvides, los 3 estilos característicos, ¿cuáles fueron? Dórico. Profesor, ¿tenía alguna ornamentación? No, no, era sencillo, ¿sí? Imponente, ¿sí? Majestuoso, pero no tenía adornos. ¿Cuál era el estilo dórico más conocido? El Partenon o Partenón, ¿cierto? El estilo jónico, ese ya tenía un cambio, tenía las volutas, una especie de espirales, ¿no? El templo de Diana en Efeso y el estilo corintio, que fue el último estilo en aparecer. ¿Cuándo aparece específicamente? Cuando ya vino a conquistarlos, ¿quién? Alejandro Magno. Esas es las famosas con las flores de acanto, de recargada ornamentación. ¿Cuál? El templo de Zeus, en la ciudad de Olimpia. Templo de Zeus. ¿Principal dios de quién? De los griegos, de los griegos, ¿ya? De los griegos. Siguiente.
Bueno, es muy probable, hijos, que de repente, bueno, voy a hacer un mea culpa también, ¿no? Este, la práctica, hijos, yo le he presentado, le he entregado ayer recién. Es muy probable que por eso no lo hayan sacado, ¿no? Es muy probable, ¿sí? Ha sido la única vez también, ¿ah? Que lo he presentado tarde, sino que esta semana he tenido una semana muy atareada, pues, ¿ya? Pero obviamente eso no significa de que dejemos, ¿no? 6. Si Atenas es a democracia, entonces Esparta. Obvio, una aristocracia militar. No te olvides, en Atenas, ¿quiénes estaban a la cabeza, hijos? El Eupátrida, o los de buen linaje. De ahí, ¿quién le seguía, hijos? ¿Quiénes? O los de buen linaje. Aquí en Esparta, ¿quiénes estaban a la cabeza, hijos? Los espartiatas. Espartiatas, descendientes de los antiguos dorios. ¿Sí? ¿Quiénes seguía? Los periecos y finalmente los ilotas. Acá el eupátrida, el de buen linaje, de ahí quiénes seguía? El meteco y luego los esclavos, ¿no? Los ilotas más o menos eran lo mismo que los esclavos, ¿no? Es el término, esclavo, ¿no? Los metecos y los periecos eran los tributarios, el eupátrida, el de buen linaje, que era el pituco de su época, el espartiata, igual, ¿sí? No te olvides, aquí, Roma, su máximo aporte, ¿cuál fue? El derecho. De Grecia, la la democracia. Que aquí en el Perú no existe, ¿no? Aquí en el Perú no existe. 7 dice, formaba el sector más grande de la población y carecían de derechos en la antigua Atenas. ¿Quiénes? Pero dice el sector más grande. Entonces, ¿cuál sería la clave, hijos? En Atenas. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Obviamente los ilotas o esclavos. Por si acaso también se le decía ilotas, ¿eh? A los esclavos atenienses, no solamente a los espartanos. ¿Ya? Dice, formaba el sector más grande de la población y carecían de derechos en la antigua Atenas. Obviamente fue el esclavo, ¿no? El esclavo. 8, que ahí está como 5, pues, ¿no? Dice, la supervisión de los reyes en la antigua Esparta está asociada a quién? Los éforos, muy bien. Eso hablas cuando hablas tú, hijos, específicamente de qué, de la organización política, ¿no? En Esparta. ¿Quién estaba a la cabeza? Habían dos reyes. ¿Quién daba las leyes? La Jerusía, o también llamada Senado. ¿Quién lo aprobaba? La apela o asamblea. Pero ¿quién controlaba a estos reyes, a estos senadores, a estos asambleístas? Los éforos. ¿Y quién era el éforo? El inspector. Inspector. 9, que ahí está como 6. A ver, facilita. Esta pregunta me dijo en un examen, pero fue para el área B. Me acuerdo mucho. El Partenón. Hermosas columnas jónicas. No es jónico. No te olvides que el Partenón es columnas dóricas. ¿Ya? ¿Cuál? Columnas jónicas es el templo de Diana, hijos, en Efeso. ¿Cuál es, hijo? ¿No? ¿Ordenado su construcción por Demóstenes? No. No te olvides que la joya de la arquitectura griega, hijos,
que es el Partenón, por si acaso. ¿Quién lo hace? Pericles. ¿A quién le ordena Pericles, hijos, específicamente? ¿A quién? ¿Al famoso Solón? No. ¿Quién fue el arquitecto? Fidias. Fidias. Y Fidias, ¿a quién le encargaba? Al maestro de obras, que era Calícrates, pues, ¿no? Calícrates. ¿Ya? Este Partenón, columnas dóricas. ¿En honor a quién? A Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Pero básicamente, hijos, se construye para exaltar qué cosa, hijos. ¿La victoria de quién? La victoria griega, hijos, contra Persia. ¿Cómo se llamaron esas guerras? Las guerras médicas. No te olvides, en el mundo antiguo, guerra entre Grecia y contra Persia. ¿Cómo se llamaba? Médicas. Guerra entre Esparta y Atenas. Peloponeso. Guerras púnicas. Roma contra Cartago. Esto siempre no te olvides. A ver. Médicas. Grecia versus ¿quién? Persia. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Médica, cuando en la batalla de las Termópilas fue derrotado ¿quién? Esparta. ¿Qué hace finalmente ellos? Deciden unirse. ¿En qué? Liga de Delos. ¿Ya? Peloponeso. ¿Quiénes se enfrentan? Esparta, Atenas. Esparta, Atenas. Si acá gana Persia, acá ¿quién gana? Esparta. ¿Cierto? Y cuando hablas tú sobre las guerras púnicas, ¿quiénes se enfrentan? Roma versus Cartago. Vencedor, Roma. ¿Sí? Vencedor, Roma. Esto te pueden preguntar. Oye, ahí está. Debería ser 10, pero ahí está como 8, ¿no? Dice, después del gobierno de Anco Marcio se entroniza en el poder en Roma, ¿qué dinastía? A ver, cuando hablas tú de Roma, no te olvides. Específicamente Roma hemos dicho que atraviesa por 3 etapas. ¿Cuáles fueron esas 3 etapas? Primero, ¿cuál? La monarquía, luego la república y luego viene el imperio, ¿cierto? Aquí en la república, característica fundamental, hay 7 reyes. ¿Por qué? Porque el rey es el que toma el poder. ¿Cuántas dinastías? 2 dinastías. ¿Sí? ¿Cuáles son? Latinos y etruscos. ¿Sí? En los latinos, ¿quiénes formaron? ¿Quién es el primer rey latino? Rómulo. De ahí, ¿quién le sigue? Numa Pompilio, de ahí le sigue Tulio Hostilio y después Ancomarcio. Y Ancomarcio, hijos, Ancomarcio, cuando deje el cargo, ¿quién entra a gobernar? Tarquino el Antiguo. De ahí viene Servio Tulio y finalmente Tarquino el Soberbio. El Soberbio. Y justamente, ¿qué dice la pregunta? Después del gobierno de Ancomarcio, se entroniza en el poder en Roma, ¿qué dinastía? La dinastía etrusca. Etrusca, beso. 11, que ahí está como 10. La Magna Grecia abarcó territorios del actual. Magna Grecia. Obvio. Italia. Italia. Profesor, ¿y qué es la Magna Grecia? No te olvides, si nosotros vamos al mapa, acá tenemos a quién, la bota de Italia. Y por acá tenemos a quién, a la península balcánica. La península balcánica cuando se
expande, va a llegar a ocupar todo lo que es el sur de la bota, o sea, de la península itálica. ¿Y a eso cómo le llamaron los griegos? Magna Grecia o Grecia Magna. De ahí viene el término, pues hijos, de ahí viene el término. Roma es una copia de quién? De Grecia. ¿Sí? 11. Debería ser 12, ¿no? Pero ahí está como 11. Dice, la conversión de Rea Silvia en Vestal. Para empezar, ¿quién era Rea Silvia? Para empezar, ¿qué era Vestal? No te olvides, hijos, ¿ah? No te olvides acá. Vestal, ¿sabes qué significaba? Lo que hoy llamaríamos sacerdotisa. O sea, en otras palabras, hijos, lo que hoy vendría a ser, hoy le llamaríamos una, una monja, una monja. ¿Las monjas supuestamente tienen algo que ver con el sexo? ¿Las monjas tienen algo que ver con el sexo? O sea, si podían tener sexo, o sea, conseguir su marido, todo, no tener su pareja. No, ¿cierto? Entonces, mira, dice, la conversión de Rea Silvia en Vestal fue a raíz de qué. A ver, no te olvides. ¿Quién estaba gobernando acá? Numitor. Estamos hablando de la antigua Roma, ¿no? Pero ¿quién lo destronó a Numitor? Amulio. Cuando Amulio consulta al oráculo, ¿qué le dice el oráculo? ¿Qué le dijo el oráculo? Uno de tus sobrinos te va a matar. ¿Qué hace Amulio con los hijos de Numitor? Los mata, pues, ¿no? Los mata. ¿Y a quién más la va a matar? A Rea Silvia. ¿La hija de quién? De Numitor. ¿Pero qué le había dicho el oráculo? Uno de tus sobrinos, no sobrina. Entonces, ¿qué hace? Amulio le perdona la vida, pero la convierte en vestal. ¿Para qué? Para que no tenga descendientes y puedan destronarlo. Pero ¿qué pasó con Rea Silvia, hijo? Muchachona, simpática como ustedes. Oye, cuando llega, hijos, a coger agüita para dar de comer a los animales, para dar de beber a los animales, se agacha y ¿quién crees que se prenda de ella? No, estamos hablando de Roma. ¿Quién se prenda? El dios Marte, el Ares griego, aquí es Marte. ¿Y qué hace Marte? La posee pues Marte, miércoles, jueves, feriados largos, todo. Y finalmente, producto de esa unión, ella queda embarazada. ¿Qué hace Amulio? Trae para acá, mátalos. ¿Qué hace ella? En el río Tíber coloca sus dos hijitos. ¿Cuáles fueron esos niños? Eco, Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave acá? El temor de Amulio a que concibiese un heredero y obviamente ese sobrino sea quien lo termine destronando. Ya, ahora sí, 12. Dice, la Italia peninsular está atravesada por qué montes. Justamente ahí es donde estaba, pues hijos, donde emerge el río sagrado de los romanos, que es el río Tíber. ¿Por qué? Porque estos dos niños hijos fueron allí colocados en una balsa, en una especie de ¿cómo le llaman? Cesta de junco. Similar a la historia de quién? De Moisés. Por eso cuando ustedes se casen, hija, y tengan sus hijitos, van a decir, "Ay, no, no lo vas a aventar al agua, pero no, peor a la sequía sucia acá. No, sino dice, tienes que comprarle su Moisés, dice, ¿no?
Ahí donde va a dormir, un cestito, ¿no? Donde va a dormir el niño, ¿no? Sino que ese cesto, hijos, habitualmente pues es térmico, ¿no? O sea, tú lo colocas en el suelo, no le va a pasar el frío al niño, por si acaso, ¿ya? Obviamente son los montes Apeninos, los montes Apeninos. 13. La tercera guerra púnica, dice. La tercera guerra púnica. ¿Se dio en qué contexto? No te olvides, cuando de frente nomás, cuando te dice la guerra púnica, ¿a quién estás hablando? De Roma contra Cartago, ¿cierto? Roma contra Cartago. Entonces, ¿cuál sería la clave? Ahí, de antemano, hijos, ¿cuál es la que anulas ahí? Mira, en esta guerra, hijos, 450.000 muertos y 50.000 esclavizados. Qué bestia, ¿no? ¿Cuál es la clave acá, hijos? No puede ser ni de Darío ni Artajerjes. ¿Por qué? Porque eso tiene relación básicamente con qué? Con las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas. ¿Cuál es la respuesta acá? Es en el contexto, hijos, del segundo triunvirato. En el segundo triunvirato, no te olvides, ¿quién es el que detenta el poder, hijos? Lo detenta el poder. El primer triunvirato es Julio César, ¿no? En el segundo, ¿quién lo va a detentar? Octavio, ¿cierto? Octavio, ¿con quién se va a enfrentar? Hemos dicho. Se va a enfrentar primero contra quién? Contra Marco Antonio. ¿Y quién era el aliado de Marco Antonio? Cleopatra. Imagínate, en plena guerras púnicas, hijos, y Cleopatra jodiendo con Marco Antonio. A las finales, ¿qué pasó? Lo derrota en la batalla de Actium, o Acción, como quieras llamarle, ¿sí? Y finalmente Octavio, hijos, va a tomar el poder. Se va a enfrentar también, hijos, al último remanente cartaginés o púnico, como quieras llamarle, ¿no? Y se produce, hijos, la última guerra que finalmente va a motivar que Octavio se proclamase emperador. ¿Con qué nombre? Augusto. Y se va a iniciar qué etapa? La etapa del imperio. Y acá nace quién? Jesucristo y la gloria cultural de Roma con el siglo de Augusto. El siglo de Augusto. 14. La dinastía Julio-Claudia, dice, está asociada a, excepto, búscame la que no es.
No te olvides, el primero de la dinastía Julio Claudio es Augusto, hijos. Tito, pues es el que no está asociado, ¿cierto? No te olvides, Augusto, el siglo de Augusto, Nerón, el que incendia Roma, Calígula, el loco, pues, ¿no? Es el loco, loco soy yo, este era Tronao, ¿cierto? Tronao. Tiberio, cuando muere Jesucristo. Jesucristo nace hijo cuando gobernaba Augusto y muere con Tiberio, no te olvides. Tito es el que ordena la construcción, hijos de qué? Del anfiteatro Flavio, el emperador Tito. Por eso es que el llamado Coliseo, ¿sí? También le decían qué cosa, anfiteatro Flavio. ¿Por qué? Porque fue justamente el emperador Flavio Tito. De ahí viene, pues, ¿no? Coliseo o anfiteatro Flavio. Donde se realizaba qué cosa? El combate de los gladiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pregunta 15 dice, de los patricios, ¿quiénes eran los patricios en Roma, hijos? No te olvides, en Roma, ¿quiénes estaban a la cabeza? Los patricios. ¿Quiénes le seguían, hijos? Los clientes. Pero ¿quiénes eran los choteados? Los plebeyos. Y si el plebeyo, que era hombre libre pero no tenía derechos porque no podía votar, ¿sí? Imagínate el esclavo. El esclavo. Peor, pues, hijos, ¿no? El esclavo peor. Por eso, hijos. Dice, ¿eran descendientes de los fundadores de Roma? Sí. Dos. ¿Clase privilegiada? Sí. Tres. ¿Propietarios de tierras? Correcto. Cuatro. ¿Protegían sus intereses? Exacto. Cinco. ¿Clase explotadora? Correcto. Clavel. Enanito. 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 16. El esmilodonte. A ver, ¿está asociado a quién? ¿Tú no tienes celular, hija? Sí, sino que no me abre porque no tengo el Word. No tiene Google. ¿Por qué? Se me vencida la cuenta. ¿Y si, no. ¿Y si te comparto un mega? No, no se puede. Pues tengo que tener cuenta de Word. Entonces bótalo, hija. Ya. Pero sí lo. Sí anota, ¿no? Anota todo eso. 16. El esmilodonte está asociado a quién? Cuando hablas tú del esmilodonte, ¿a quién estás refiriéndote fundamentalmente? El tigre diente de sable, el mamut, el perezoso gigante, la paleoyama, la macrauchenia. ¿Te acuerdas? No, acá no hemos tenido mamuts, ¿ah? La paleoyama tampoco. Ah, perezoso es ¿el perezoso qué es? ¿Es el sí, de la era del hielo. ¿Pero cómo se llamaba? Mastodonte, gliptodonte. Ya, el gliptodonte es un armadillo gigante, ¿no? Es el armadillo gigante. No te olvides, el esmilodonte, hijos, es el tigre, dientes de sable. El tigre, dientes de sable. Sid, ¿cómo se le llamaba, hijos? El perezoso. ¿Es él? Pero termina en onte. No, no. ¿Cuál era? Acuérdense. Megaterio. Pero mira, pero muchos utilizan este término, hijos, ¿eh?
Megatherium o perezoso gigante, ¿sí? Y el esmilodonte, ya hemos dicho, hijos, el esmilodonte guarda relación con la famosa era del hielo. ¿Y la era del hielo cuál es? El Pleistoceno. 2 millones de años antes de Cristo. Es la época de las glaciaciones. En Europa, ¿cuáles fueron sus glaciaciones? Guns, Mindel, Ruiz y Gurm. ¿Y en Estados Unidos cuáles fueron? ¿Sí? Nebraska, Kansas, Illinois y la última ¿cuál fue? Wisconsin. Wisconsin. Acuérdate, de ahí viene el Holoceno. ¿Y el Holoceno es sinónimo de qué? ¿Sinónimo de qué? El Holoceno. Del calor, pues, ¿no? Del calor, ¿sí? Ese calor que hoy nos hace ir a la playa, ¿no? Por ejemplo, el día sábado estaba ahí en la playa, hijo, ahí en Huanchaquito, ¿no? Porque en Huanchaco ya no hay playa, ya, pues, ¿no? Qué lindo, hijos. ¿Te gusta la playa, hija? ¿Sí? ¿Te gusta la playa, hija? No tanto, ¿no? ¿Sí? ¿A ti te gusta, hija? No. ¿Por qué? ¿El sol? A veces nos revuelca ¿no? Y por eso a veces le cogemos miedo, ¿no? Pero también, hijos, para una mujer dice que no es tan cómodo porque se llena de tierra, pues, ¿no? Y para estar allá, feo, dicen que no. 17. La península de Seward y Kamchatka está asociada a qué teoría? Seward y Kamchatka. Por el nombre, dedúcelo. ¿Mm? A ver, vamos a ver si es la C. A ver, ¿qué dice la C como respuesta? A ver, o pregunta. Asiática, pues, es la asiática, hijo. No te olvides. La península de Kamchatka está en dónde? En el Asia. La península de Seward está en dónde? En lo que ahora es Estados Unidos. ¿Y acá qué se encuentra? ¿Cómo se llama este pedazo acá? ¿Cómo se llama esto? El estrecho de Bering, que en ese tiempo ya hemos dicho, no habría sido un estrecho, habría sido ¿qué cosa? ¿Qué habría sido? Un istmo. ¿Y qué es un istmo? Lengua de tierra que une dos o más continentes. Y acá, no te olvides, el fundamento también es netamente
antropológico o antroposomático. Viste al indio americano con ropa asiática y no le vas a encontrar la diferencia. Características fundamentales. Ojo rasgado, pliegue mongólico, estatura mediana, escaso vello, mancha mongólica, dientes en forma de pala, color de piel amarillo o cobrizo, ¿ya? O cobrizo. 18. Dice, si el intermedio temprano es arrow, entonces para lumbreras. A ver, ¿quién recuerda esto? Alite, el primer desarrollo regional. No te olvides. Para Rowe y lumbreras. Para Rowe, ojo, para Rowe, ¿qué viene a ser? El horizonte temprano. ¿Qué cultura? Chavín. Para lumbreras es el periodo formativo, porque hay dos más, ¿no? El arcaico y el lítico, ¿cierto? Pero por eso es que para Rowe, hijos, toma como referencia ¿a quién? La cerámica y lo divide en horizontes e intermedios. Horizontes e intermedios. En cambio, Lumbreras toma como referencia ¿qué cosa? El desarrollo, ¿no? De los pueblos. El desarrollo de los pueblos. Lo que él llama intermedio cuando decae Chavín, intermedio temprano, ¿cómo le llama él? La primera regionalización o el primer desarrollo regional. Finalmente viene el horizonte medio. ¿Con quién? La cultura Wari. ¿Cómo le llama Lumbreras? Primer imperio. El intermedio tardío. La segunda regionalización o el segundo desarrollo regional. Y de ahí viene el horizonte tardío con los incas. Y acá le llama el segundo imperio, ¿no? El segundo imperio. Entonces, el 18, ¿cuál sería la clave? Alita. 19. Dice, es la etapa que surge entre dos horizontes. Entre dos horizontes. ¿Cómo se le llama? Los los intermedios. Los intermedios. Veinte. Dice, en las cuevas de Chaclarraga y Ranracancha. A ver, ¿qué se encontró? A ver, ¿quién recuerda? No te olvides, cuando hablamos, hijos, de Chaclarraga, Ranracancha, estamos hablando según Lumbreras de qué periodo? Del periodo lítico. Y en el lítico, ¿quiénes se desarrollan, hijos? El hombre de Pacay, Casa. El hombre de Paiján. El hombre de Lauri, Cocha. El hombre de Toquepala. Aquí no hubo huesos, solamente se encontraron ¿qué cosa? Los restos de un megaterio y artefactos líticos. Aquí en Paiján, 2 esqueletos humanos cubiertos con ceniza y obviamente unos muritos de piedra, los llamados paravientos. Aquí en la Oricocha, un cráneo deformado, pero también se encontraron 11, ojo, en total fueron 11 cadáveres, ¿ah? Pero el primer cráneo deformado de un niño y pinturas rupestres.
¿En dónde? En las cuevas de Chacarraga y Ranracancha. ¿Y qué se puede apreciar ahí? ¿La casa de qué? Del Guanaco. Guanaco. Aquí en Toquepala, igual, en Toquepala, ¿cuáles son las pinturas rupestres también se encontraron, ¿no? Pero esta es la mejor, ¿no? La mejor. Entonces, ¿cuál sería en la 20? Besito, ¿no? Besito. 21. Dice, el alimento de los dioses. ¿Qué era? Saludos. ¿Quién es la dos hermanas de tu viejita, ya? Está bien, la voz acá, toque nomás. Listo, saludos. ¿Ya? ¿Cuál era el alimento de los dioses, hijos? Facilito. El mullo, pues. El mullo. ¿Y sabes qué era el mullo? Eran las conchas espondilus, hijos, pero pulverizadas. Así como para los dioses griegos era la ambrosía, para nosotros era el mullo. El mullo. ¿Ya? 22. Simboliza, dice, un ser zoomorfo de cuyo cuerpo salen plantas como la yuca y el ají. ¿A qué se está refiriendo básicamente, hijos? No te olvides, es parte de la escultura. ¿De qué cultura? De la cultura chavín. ¿Y a cuál me refiero cuando dice salen plantas como la yuca? ¿A la yuca cómo le llaman también, hijo? A la yuca, ¿cómo le llaman? Mandioca. ¿Y a las piñas? Piñas, no. A las piñas se le llama las ananás. Ananás. Y acá estamos hablando de quién, hijos? De el obelisco Tello, que ya hemos dicho, hijos, representa al cuarto dios Chavín. Antes se pensaba que solamente el cóndor, el jaguar y la serpiente, los tres dioses principales, pero hoy se sabe que es ¿qué dios? Es el dios Caimán. Es el dios Caimán que está en ¿dónde? En el famoso obelisco Tello. 23. Dice, en Diablo Machay probablemente se evidencian las escenas de una práctica ancestral denominada, ya no te olvides, Diablo Machay, hijos, es Toquepala. ¿Y ahí que se encontraron? Pinturas rupestres. ¿Qué representa también? La casa del guanaco. Pero una técnica ancestral dice, ¿cuál? El chacu o chaco. ¿Y qué era el chacu o chaco, hijos? Formar cadenas humanas para acercar a quién? Al camélido y aprovechar de ellos su lana, su carne, etcétera, etcétera, ¿no? 24. Ya, el primer estado panandino de los Andes centrales fue de tendencia imperialista.
podemos hablar de un imperio. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Chavín, ¿ah? Teocrático. Teocrático. Imperialista, según Lumbreras y José, Huari y los incas. Imperialista. Teocrático militar es del intermedio temprano, decía. Teocrático militar. Pero para Chavín es netamente teocrático. Teocrático. 25. Son características de Chavín de Guantar, excepto. Búscame la que no es. ¿Cuál es la que no es? A ver, vamos viendo. Dice, ¿la ideología religiosa fue de carácter terrorífica? Sí. B. ¿Los sacerdotes astrónomos serían la primera clase dominante? Correcto. C. ¿El lanzón se encuentra enclavado en el castillo? Falso, hijo. Porque eso de dónde está. Este estaba en el templo antiguo o templo viejo también llamado. ¿Sí? La D es verdadero, monócroma, sí. Y la E, el obelisco Tello representa un caimán, sí. Entonces la clave ¿cuál es? Casita. 26. Las primeras evidencias humanas de bandas pleistocénicas en el Perú antiguo, ¿dónde se ubicarían? Bandas pleistocénicas, ¿ah? A pesar de que ahí no se han encontrado ningún esqueleto, ¿ah? No se encontró ningún esqueleto. Ojo acá. ¿Dónde es? Estamos hablando, hijos, del hombre de Pacaicasa. ¿Y dónde está Pacaicasa, hijos? En Ayacucho. ¿Cómo se llamó la cueva? Piqui Machay. Piqui, Pulga, Machay, cueva de la Pulga. No te olvides, no te olvides. 27. El arcaico peruano se caracterizó por, excepto, búscame la que no es. Alita, correcto. Porque la casa, hijo, si bien es cierto, continuó hasta ahorita, pero el hemilodonte y el gliptodonte, pues, hijo, ya estaban en proceso de extinción, pues, ¿no? Básicamente, cuando hablas tú del esmilodonte y el gliptodonte, estás hablando de quién? Estás hablando, hijo, ya del Pleistoceno, ¿no? ¿A dónde? ¿Al baño? ¿Tanto les gusta el baño? Anda, hijo. 28. Dice, los paracas reciben la influencia inicial de los puntos suspensivos, pero luego de su decadencia, esta sirve de base para el desarrollo de quién. Nazcas Chavines. La respuesta, hijos, es beso, pues, ¿no? Beso. No te olvides, Paracas tiene dos periodos. El Paracas Cavernas y el Paracas Necrópolis. El Paracas Cavernas es un periodo más independiente, ¿sí? O más dependiente de quién, de Chavín. En cambio, Necrópolis es más independiente, que habría dado origen a quién, a la cultura Nazca, a la cultura Nazca. Entonces, ¿la clave cuál sería? Beso, beso. 29. A ver, China, ¿cuál es la 29? El periodo Necrópolis acusa una mayor independencia de qué cultura. ¿Qué tampoco tiene celular? Ah, está cargando. ¿Tú? Pobrecita, no tiene celular. ¿No tiene? ¿Ah? No es moche.
¿Cuál es la respuesta acá? Chavín, pues, ¿no? Dedito, dedito. 30. Los paracas practicaron, excepto, búscame la que no es. La trepanación mediante el uso del cuchillo de obsidiana, eso es cierto. La monocromía del manto solo para realizar el enfardelamiento. No te olvides, ¿ah? A ver, cuando dice en la técnica del... ¿Cuál es la clave entonces? Y ahí lo dijo su compañera. La monocromía del manto, pues, porque no eran mantos monócromos, eran polícromos. ¿Cierto? 31. Dice, de las siguientes afirmaciones, una de ellas no corresponde a los moches. ¿Cuál es la que no corresponde a los moches? Esta pregunta también vino ahí, José, en un examen, ¿no? Y fue mi pregunta. A ver, ¿se desarrolló en los valles de Nepeña, Moche, la leche? Sí. B, ¿llegaron a estructurar un estado teocrático militar? Sí, eso es característica de quién, hijo, del intermedio temprano o la primera regionalización. No te olvides, ¿eh? C, dice, en la Huaca de la Luna se aprecia hoy en día la pintura mural de la rebelión de las cosas. A ver. ¿Qué dice acá? Falso, falso, porque en la Huaca de la Luna, hijos, ya no hay esta pintura mural, desapareció. Solamente la única pintura mural, hijos, que hoy se encuentra es el llamado mural de los mitos. Por si acaso, el mismo mural se encuentra en dónde, hijos, aquí en la Huaca del Brujo. El mismo mural. En la parte central, ¿quién está? Un personaje, hijos, con una corona de 5 puntas. ¿Recuerdan? De repente no, ¿no? De repente no. Ampliaron su frontera agrícola mediante la construcción de canales y represas. El acueducto de Ascope, que iba ¿a dónde? Hasta la laguna de San Bartolo. ¿Sí? De ahí que tenemos la represa de San José, también. Tenemos, hijos, el canal La Cumbre, que unía el río Moche con el río Chicama. Y la E, Larco Hoyle sostiene que los dibujos de Payar, la escritura payariforme, acusaba una especie de comunicación especial. Claro, pues, ni qué hablar. Entonces, ¿la 31 cuál es? Casita, casita. 32. De la cerámica Moche es correcto afirmar, excepto, busquemos la que no es, el uso de moldes, correcto. B, plasmaron actividades de la vida diaria, correcto. C, con los hallazgos de la dama de Cao se evidenciaría que los huacos... ese es falso, pues, ¿no? ¿Fueron bícromos? Sí. Enano, escenas eróticas, cualquier cantidad. Clave, entonces. Casita, casita. 33. Y dice, y de las lanzas brotan pies y manos y dan muerte a los soldados. Dicha descripción guarda relación con qué? La pintura o el mural de la rebelión de las cosas, que hoy lamentablemente, hijo, ya no se encuentra, por si acaso, ¿eh? Ya no se encuentra. Bien, resolvemos, hijos, la próxima semana, hijos, continuamos con esto, ¿eh?